porque lo toma en su sala y ahí ya luego no agarra. Luego no agarra. Sí, me imagino. Bueno, pues vamos a ver hoy, hoy terminando esta clase que estamos grabando y también la de matemáticas. Muy bien, bueno, la parte de geografía, estábamos con esto, estábamos viendo, vimos los mapas, vimos la forma, vimos las coordenadas, oeste, sur, norte, meridiano, meridianos paralelos, en fin, todas las medidas que son importantes y bueno, ahora vamos a ver la parte de recursos naturales y preservación del ambiente. Entonces, en este sentido, por ejemplo, ubicamos la Tierra, tenemos que entender que si ahorita vemos un mapa, vemos esto, pues hasta parece un poco como de niños, ¿no? Donde vemos aquí la Tierra, el tercer planeta, girando y todo ese asunto. Pero ustedes pueden suponer que esto tiene, pues, ¿qué? 400 años de que sabemos que esto es así, y durante toda la humanidad, ¿no? Durante más de 2000 años, ¿no? Pensábamos que más bien era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra y se pensaba. Y después llegó Kepler, Copérnico, y dijo, no, es al revés, la Tierra es la que gira alrededor del Sol, y luego llegó Kepler y dijo, sí, y gira en forma elíptica, y luego llegó Galileo y demostró que el movimiento se daba a través del telescopio, y luego ha habido nuevos descubrimientos, por ejemplo, que este planeta, ¿no? Neptuno, tiene una órbita diferente, si se fijan aquí, una órbita diferente, que este otro planeta aquí, Saturno, también tiene Urano, perdón, tiene una órbita casi circular y muy diferente a las elípticas de acá, en fin, ¿no? Y incluso hasta Plutón salió de la fila de planetas, ¿no? De que nosotros conocíamos y salió y que planetas como Júpiter pues son planetas gaseosos enormes, ¿no? O que Saturno tiene los anillos, en fin. Esto fue a través del método científico que se fue descubriendo todos estos avances y esto es súper importante tenerlo bien en cuenta, ¿no? Cómo se fue dando. Entonces, una de las cosas que hoy sabemos es que tenemos dos movimientos de la Tierra, el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Entonces, el movimiento de rotación es que la Tierra gira sobre su propio eje durante 24 horas. 24 horas, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, ¿no? No es exacto, siempre está cambiando, pero 24 horas lo ponemos y está girando y eso le debemos prácticamente fenómenos como el viento, ¿no? Fenómenos como la, la luz, ¿no? La luz solar, la noche es el día, en fin. La luna, por ejemplo, nos da el efecto de la marea o el movimiento por ejemplo, de traslación, nos indica todo lo que es el movimiento de las estaciones del año. Entonces aquí es importante ver ¿no? A ver, déjame ver, para que se pare. Aquí, ver esto. Por un lado, nosotros tenemos aquí los solsticios y tenemos los equinoccios. Los equinoccios, en este caso, no, viene de equi, de igual, es cuando la noche y el día dura lo mismo. Entonces tenemos el de primavera y tenemos el de otoño, y entonces duran lo mismo. Y luego tenemos los solsticios, ajá, donde aquí el día dura más y acá dura más en este caso, la noche. Entonces, aquí hay más oscuridad y aquí hay más luz y aquí los días duran lo mismo, por eso es equinoccio, ¿no? Entonces, aquí algo muy importante es cómo se le designa a cada una de estas partes. Entonces, cuando estamos en las partes, en este caso, lejanas, ¿no? Estamos aquí, entonces vamos a estar hablando no nada más de asuntos como, por ejemplo, aquí el afelio, ¿no? Es cuando estamos en la parte más lejana y cuando estamos en las partes más cercanas se llama parhelio, ¿no? Entonces, entre más lejano es el afelio, o sea, sin, ¿no? Y el perhelio es cuando estamos más cerca, es decir, con. ¿No? O sea, más cerca todos estos elementos, por ejemplo, estos tres movimientos. Y este momento es lo más lejano. Entonces, obviamente, esto es lo que va haciendo que se vayan dando, por ejemplo, las estaciones del año, los calendarios, y que incluso la cuestión de los eclipses, ¿no? Que se va a cruzar la luna ahí en algunos, y entonces la vamos a ir viendo, ¿no? Cómo se cruza. ¿Nunca han visto un eclipse ustedes? ¿Nunca les ha tocado ver uno?
son súper, súper padres cuando, por ejemplo, cuando fue el eclipse aquí solar, donde se tapó totalmente el sol por la luna, fue una cuestión impresionante que en la Ciudad de México, los pájaros dejaron de estar volando, los perros empezaron, se fueron a dormir, no, bueno, fue una cosa impresionante. Muy bien, entonces esta cuestión, este es el de traslación y este también de rotación que gira sobre su propio eje. Entonces, pues tiene esta cuestión de que puede generar, por ejemplo, los vientos, el movimiento, por ejemplo, los aviones siempre trazan su ruta, siempre tardan más en llegar de un lado a otro, depende si van en sentido del movimiento, ¿no? Porque ahí se los va llevando la gravedad, o si van en contra, en este caso, del movimiento. Por ejemplo, los aviones que vienen de acá para acá tardan un poco más, pero cuando vamos de aquí para allá es menos, ¿no? Entonces es una cuestión interesante esta cuestión de los vientos y del movimiento. Y una cosa muy interesante es que nosotros tenemos aquí el eje geográfico, pero no es una cuestión aquí, no es una cuestión que sea así, que sea de manera lineal, ¿no? No es así, no es lineal, sino que tiene una inclinación y nosotros lo vemos en el mapa, tenemos una inclinación del eje. Entonces, por ejemplo, esta inclinación provoca que, por ejemplo, cuando hay tormentas eléctricas y todo, haya unas zonas donde se vean las auroras boreales, como ahora que se vieron intensamente en el norte, en el hemisferio norte, hasta se vieron hasta Nueva York o Washington, ¿no? Seattle, se vieron ahí algunas, y porque eran muy intensas y se ven de esta parte, ¿no? Pero tiene que ver por la inclinación del eje. Y entonces cuando nosotros pensamos, por ejemplo, que el eje es recto, pues entonces podríamos tener una visión así, digamos, si fuera recto. Pero como no es recto, entonces más bien gira así, ¿no? De una manera totalmente diferente. Y si lo vemos de alguna manera ya en como sería en el espacio a una rotación, el eje de azul es el eje real, ¿no? El eje naranja sería el eje, digamos, imaginario que pensamos que existe. Pero el movimiento se da conforme al azul. ¿No? Conforme al azul. Entonces se ve un tipo de rotación un poco extraña ahí de la que solemos pensar que es así como esta, ¿no? Entonces, eso es uno. Y otra de las cosas que tenemos que ver aquí de la Tierra es, por ejemplo, sus capas. Una de las preguntas del examen es muy clásica, es cuál es la capa, en este caso, más gruesa del interior de la Tierra. Entonces, ojo, muy importante porque esto lo llegamos a saber a partir eh, de estudios, de teoría, no es que se haya hecho un hoyo y hayamos llegado hasta allá, no, no hemos podido hacer esto. Quizá algún día, pero ahorita no tenemos ni la tecnología para poder hacer esto, es demasiado grande. Y los pozos petroleros y todo se hacen en esta superficie, en esta pequeña parte que vemos aquí, es donde se hacen. Entonces también, para que se dé una idea del tamaño de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta partecita es donde está el petróleo, donde está ahí la corteza terrestre, y entonces el manto, que es ajá, este es el manto y esta es la parte, en este caso, más gruesa, ¿no? Este es el manto. Y estos dos son el núcleo. Ujú. Pero tenemos un núcleo interior, ajá, y tenemos un núcleo, en este caso, exterior. Entonces, el núcleo interior es líquido, se piensa que es líquido y perdón, sólido, ajá, y se piensa que está girando y es el que produce prácticamente el magnetismo, ¿no? El magnetismo terrestre. Ujú. Y entonces, si este dejara de girar, pues obviamente no tendríamos un campo magnético y las tormentas solares, pues prácticamente destrozarían la vida aquí terrestre, ¿no? Prácticamente este es como el motor de la Tierra que esté girando y nos proporciona pues esta situación de protección. Luego sigue el manto, perdón, el núcleo que es líquido, y también tiene un gran potencial, es decir, tiene una gran presión, y aquí es donde se concentra, por ejemplo, el magma y todo este asunto, y es el más grueso. Entonces, este núcleo, ojo muy importante, también se llama nífea.
¿no? Es el NIFE. Entonces, ¿por qué NIFE? Porque se piensa que es de níquel y de fierro, ¿no? Se supone que es de estos dos elementos que están ahí y obviamente que lo constituyen. Entonces, prácticamente sería este, ¿no? El núcleo y nosotros nos movemos aquí en la corteza terrestre. Vean qué delgadita es la corteza, ¿no? Si se ponen a verla, pues es una cuestión muy pequeña con respecto a esto. Entonces, seguramente han visto estas películas o series, por ejemplo, de Julio Verne, donde el viaje al centro de la Tierra o las películas basadas en este libro, que hacen esta referencia, así de que bajan, ¿no? Y se encuentran con que hay algunas teorías que le hacen mucho ruido a esas teorías, sí, de que la Tierra es un hueco y que abajo de ella hay otra vida y todo ese asunto. No sé si han visto alguna vez esas películas, Leonardo, esa de Viaje al centro de la Tierra o incluso la última. Hace mucho tiempo vi una del viaje al centro de la Tierra, pero ya ni me acordaría, la verdad. Ya no, sí, ya tiene rato. O si han visto la última de King Kong, también, ¿no? Se basa en eso y que entonces hay un mundo ahí subterráneo, donde hay bestias y así gigantes y todo ese asunto. O sea, sí está muy jalado de los pelos lo que hace, ¿no? Pero bueno, pues, finalmente son de estas historias ahí que se van popularizando, pero pues porque no se tenía mucha idea, ¿no? Muy bien, entonces... Aquí, déjame bajarle aquí con este. Ajá. Y entonces acá, ¿no? Entonces, una de las teorías, que eso se llama teoría, en este caso tectónica, es cómo se formaron los continentes y cómo se formaron, en este caso, por ejemplo, las montañas, los montes, todo esto. Entonces, durante muchísimos años se estudió o se pensaba que la Tierra había sido inamovible, pero, por ejemplo, cada terremoto que tenemos, cada pequeño temblor que hay, pues es simplemente una muestra de como las placas, ¿no? Se mueven. Entonces, estas prácticamente son las placas, ¿no? Aquí vamos a irlas viendo poco a poco. Aquí de ponerle esto. Entonces, aquí tenemos en este caso las placas, cómo se van moviendo, y esto se llama deriva, ¿ah? Deriva continental. Ujú. Y entonces, obviamente, por ejemplo, esta parte que está aquí va a subir y va a chocar. Y cuando chocan, obviamente, las placas, pues se crean en este caso las montañas. Entonces, vean México, por ejemplo, aquí, cómo está, ¿no? Pegado aquí a Argentina, pero era todo esto junto, ¿no? Estados Unidos pegado aquí con Europa, ¿no? Asia era muy corta y aquí tenemos un gran océano. Y si se fijan acá, ni siquiera Australia ni la Antártida, ¿no? Y África, también un continente aquí, ni siquiera existe el Golfo. Entonces, obviamente, vean aquí, 152 millones de años, esto, vamos a ver cómo se va haciendo. Ajá. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en esta parte, vean esto cómo sube, esto va a ser la India, vean aquí, y cuando choca se crean los Himalayas, ¿no? Y el Monte Everest. ¿Se imaginan ustedes este choque que hay ahí y se crean acá los Himalayas? Es una cuestión súper impresionante. Y entonces así podemos ver, por ejemplo, prácticamente la Tierra en este momento, ¿no? Se ve así. Y, por ejemplo, acá están los Himalaya, ¿no? Acá están, en este caso, los montes Urales, acá están los Alpes, acá están los Andes, acá están las cordilleras mexicanas, acá está la sierra en los Apalaches, ¿no? Obviamente todos estos, acá están los Atlas, entonces todos estos se formaron por estos choques, ¿no? Y estas placas que vemos acá son las que están en constante movimiento y es como el cascarón de un huevo, pero que están en constante movimiento y obviamente, por ejemplo, donde son los temblores más fuertes, por ejemplo, aquí, ¿no? En esta zona, pues se ve, pues porque cuántas placas está ahí, es esta placa del Pacífico, la de Cocos, la norteamericana y la sudamericana, ¿no? Están impactando en esta zona. O ahora en Turquía que hubo un temblor muy fuerte, pues también porque llegó esta, ¿no? Aquí se corta la placa, entonces aquí esta viene, choca con acá y choca con esto, ¿no? O acá esta placa sigue chocando aquí y hace poco
hubo un terremoto impresionante, ¿no? Aquí en el Everest, que incluso hizo que subiera más, ¿no? Unos centímetros creció más el monte Everest. Entonces, obviamente, esta zona, por ejemplo, que la vemos aquí, es donde hay muchísimos terremotos, porque aparte que está cruzada por algo que se llama el cinturón de fuego, y te lo vamos a ver luego, pero esta zona, obviamente, es una zona muy sísmica que está en una deriva muy fuerte, es decir, está en constante movimiento. Y obviamente esto pues se lleva, bueno, vean, los millones de años, pero obviamente esto no se ha parado, esto sigue y la Tierra sigue evolucionando y sigue cambiando. Entonces vamos a verlo una vez más, cómo se mueve. Aquí, vean los años, ¿no? Estos son 200, son millones de años, lo que se calcula. Vean México de dónde sale, aquí. Mm, Aquí se va a unir Centroamérica, ¿no? Y van a emerger tierras, ven África cómo va a chocar. También este es un golpazo, vean aquí se separa lo que va a ser Australia. Ujú. Y como Asia crece y vean aquí América, ¿no? Surgen tierras. Muy bien, entonces esto es muy, muy, muy importante. Esto nos da idea de cómo es, ¿no? Entonces aquí tenemos las placas, entonces Pacífico, Nazca, es la de Centroamérica. Esta también es muy activa, ¿no? Y esta también produce muchos terremotos, por ejemplo, aquí en la parte de Chile se producen muchos terremotos y estas placas que cortan aquí, estas secundarias que cortan aquí, también producen muchos temblores. Por ejemplo, Italia, Turquía es una zona donde se tiembla mucho, ¿no? Tiembla mucho. Por ejemplo, en esta zona de acá, pues es raro que haya temblores, sin embargo los hay. O, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México ha habido algunos terremotos, pero son terremotos diferentes a estos, ¿no? No son iguales. ¿Por qué? Porque esos grandes terremotos que tenemos son esto, se llaman subducción. Por ejemplo, aquí una placa está metiéndose dentro de otra placa. Esto es lo que aquí está el manto, esto es la corteza, y entonces aquí se viene metiendo, ¿no? La tierra. Entonces, a ver, aquí no, aquí se ve mejor. Aquí es como va entrando, en este caso, la corteza, ¿no? Aquí va entrando, va bajando a esta placa y esta, en este caso, va generando. Entonces, cuando hay un movimiento fuerte de esto, cuando hay un golpe fuerte, es que se produce la onda sísmica. Ujú. Y entonces, esos son los temblores fuertes, digamos, los que vienen de las placas. Y tenemos otro tipo de temblores que son, digamos, ahorita vamos a ver, ¿no? Pues son diferentes movimientos. Entonces, este movimiento de subducción se llama convención, es decir, todas estas corrientes de lava y magma que están aquí en el manto están en este caso en constante movimiento y es lo que hace que entren y flujan y, por ejemplo, haya estas aberturas. Y haya, por ejemplo, esto se llama separación y este es el núcleo, ¿no? Aquí como se está moviendo. Entonces, por ejemplo, las fallas que tenemos no representan, por ejemplo, el tipo de temblor que vamos a ir teniendo. Entonces, este es bien, bien importante también al momento de revisar, por ejemplo, esta es la que tenemos básicamente, ¿no? Que se mueve la Tierra así para abajo, una se va metiendo la otra, o aquí la una va hundiendo a la otra. Pero, por ejemplo, estas que tenemos aquí, ¿no? Es donde se mueve, estos son los movimientos que un pedazo de tierra se mueve para acá, para allá, pero no se hunden, ¿no? No se hunden. Entonces, estas son las que tenemos más y se llaman así subducción. Entonces, esta es la más importante, es la más fuerte y es la más común. Y entonces, por ejemplo, cuando tenemos estos movimientos, la onda sísmica mide dos cosas, por ejemplo, la alerta sísmica mide dos cosas, es la profundidad. Entre más profundo es el terremoto, es decir, que esta placa está sumiéndose sobre esta, entonces, porque vean, las fallas también se dan por las eras geológicas. Aquí tenemos diferentes sedimentos, entonces, no, si se da entre un sedimento más bajo, pues obviamente es ahí el movimiento y genera la onda hacia arriba, ¿no? Entonces, entre más profundo es el movimiento, pues es menos probable de que sea intenso.
pero si es más arriba, pues obviamente puede ser más intenso porque la onda sísmica se expande con mayor velocidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace unos días hubo aquí uno, aquí en la colonia donde vivo, por ejemplo, de 1 grado, 1.2 grados, ¿no? En escala Richter. Entonces, ese, si uno diría que es, pues no es nada, sí, no es nada, pero estaba apenas a 1 kilómetro de profundidad. Entonces, ese movimiento que hubo, que fue de este tipo, ¿no? E hizo que esta zona de la Colonia del Valle, la Condesa, Escandón y todo esto, se moviera, se diera un jalón. Imagínense si se da un movimiento aquí arriba de a 1 kilómetro, por ejemplo, de seis grados. Pues la ciudad o esta parte prácticamente desaparece, ¿no? Sería muy, muy fuerte y muy extremo. Entonces, entre más profundo, pues mejor para todos nosotros, ¿no? Porque no lo tenemos. Entonces, por ejemplo, hay una idea, vean aquí el perrito, si se fijaron, fue el que olió primero el terremoto y salió, ¿no? Salió corriendo, vean, aquí está muy bien, lo detecta, sale corriendo y vean cuántos segundos tarda para que empiece a moverse, ¿no? Y salga. Entonces, obviamente hay muchas teorías acerca de que sí, hay olores o hay sensaciones que hacen, que emanan, ¿no? Previo a un movimiento y que pueden ser percibidos por los animales. Entonces, hay toda una cuestión muy, muy interesante con esto, porque si bien los terremotos no se pueden predecir, no hay un instrumento que lo predezca, sí hay en este caso vigilancia, y así funciona la alerta sísmica, que funciona con una serie de medidores que están puestos en la Tierra y que miden el movimiento. O sea, siempre, todo el tiempo, si ustedes ven en este caso este sismógrafo sismológico nacional, todo el tiempo se está moviendo, todo el tiempo. Pero hay unos movimientos que hacen esto, entonces esto, ¿no? Obviamente es un sismo. Entonces, obviamente siempre hay movimiento. Y entonces se han tratado de hacer modelos para predecir si esto tiene algún tipo de sincronía, que si qué prevalece, qué hay antes, qué condiciones hay antes aquí atrás, en fin, ¿no? Entonces, pero como tal, no. Y entonces la alerta sísmica lo que hace es que, por ejemplo, se localiza en todo en la costa del Pacífico, y si hay un terremoto, hace un cálculo de la profundidad y la intensidad hacia arriba, ¿no? Y entonces, si se da cuenta, si es de 6 grados para arriba, entonces dispara los sensores y se activa la alerta. Pero si es de 6 para abajo, simplemente no la activa. ¿Por qué? Pues porque se considera que no hay un peligro eminente, ¿no? A menos que fuera de, por ejemplo, 4 grados, pero que fuera a 1 kilómetro de aquí de distancia, muy, muy bajito, muy superficial, entonces sí se dispararía, ¿no? Porque es muy, muy bajo. Entonces, entre más profundo sea. Entonces, por ejemplo, en el sismo del 85, ¿no? Sus papás, me imagino, también estaban muy jóvenes, eran muy chicos sus papás, pero por ejemplo fue de 8.1 grados, ¿no? Aquí en la ciudad. Causó muchísimos daños, casi 10.000 muertos, ¿no? Oficialmente se habla de 10.000, aunque se piensa que fueron más. Pero, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, ahora del 17, que fue de 6.8 grados? Si se fijan, pues sí hay una diferencia. La diferencia fue, por un lado, la profundidad, que fue poco profundo y fue muy cercano a la ciudad. Y fue un monstruo de 8.1, fue en Guerrero y fue en este caso muy profundo. Entonces, imagínense si esto hubiera sido, o si hubiéramos tenido algo así, que está aquí de 8.1, bueno, ahorita ya la ciudad ni siquiera existiría, ¿no? Sería una cuestión impresionante. Entonces vemos ahí el perrito otra vez, huele, se da cuenta, percibe el dueño, también corre y ahí se empieza el movimiento, ¿no? Nunca han estado en una situación así como esta del video. No, tú, Leonardo, nunca has estado así en algo, Nicolás, Dana, o en un No, terremoto, profe. ¿no? No, o sea, si la han librado ustedes bien con los temblores, eso es bueno, ¿no? Muy bien.
Perfecto, ahí está, ¿no? Entonces, pasamos al siguiente punto. Bueno, ¿alguna duda con todo esto de los movimientos, la cuestión de los terremotos, cómo se generan, cómo funcionan? ¿No? Nada de ahí, ¿no hay dudas? Perfecto. Muy bien, entonces pasamos al siguiente punto, que es la parte de la parte hidrográfica, es decir, la parte hidrográfica es la parte del agua, ¿no? Y entonces esto ya lo sabemos muy bien, cuál es el ciclo del agua, ¿no? Sabemos que tenemos aquí el agua se evapora, ¿no? Luego se condensa, es decir, pasa de estado gaseoso a estado líquido, cae y luego viene y regresa, ¿no? Pero en este regreso no es tan fácil, ¿no? Porque aquí, obviamente, el texto de aquí, pues puede obtener algunos materiales que están, por ejemplo, contaminantes que hay, y luego caer, esto es lo que se le llama como lluvia, ajá, lluvia ácida, ujú, cuando trae, en este caso, muchos contaminantes. Por ejemplo, cuando fue la explosión de Chernobyl, se creó una nube, ajá, así, de este tipo, y entonces venía radioactiva. Entonces, imagínense esta nube cuando se condensó y cayó el agua, pues era agua radioactiva, ¿no? Muy interesante. Y luego aquí cuando entra ya a la Tierra, pues prácticamente, ¿qué hace? Se filtra. Aquí la Tierra está pasando cada capa, cada sedimento y llenarse de los minerales. En este caso que hay en la Tierra, pues se va, en este caso limpiando. Y luego llega aquí lo que se llama agua profunda o agua subterránea, ¿no? Que también se le llama mantos freáticos, ajá, que es el agua subterránea. Y mucha del agua que consumimos no proviene de las presas estas que tenemos aquí, sino proviene de pozos que hay en la ciudad. O sea, la ciudad está llena de pozos y tenemos esto. Entonces, se ha pensado que muchos de los movimientos, por ejemplo, muchos de los temblores, mini temblores que tenemos últimamente aquí en la ciudad, se deben al sobreexplotación que tenemos de esta agua, ¿no? De estos pozos que hay aquí. Oh, esto es muy interesante, como, por ejemplo, la ciudad, entre más asfalto tenga, pues al tener más asfalto, pues obviamente el agua se filtra menos y mucha gente se pierde en la cañería, ¿no? También. Y luego, una de las cosas, cuando vemos la cantidad de agua que hay en la Tierra, pues nos damos cuenta que sí está muy distribuida, pero es a un nivel prácticamente muy superficial. En este caso, cuando decimos es que la Tierra debería llamarse agua, pues porque no es tan cierto, ¿no? Entonces, ¿cómo se imaginan que sería la Tierra sin agua? ¿Cómo creen que sería su forma? Así circular, así toda circular, toda bonita. ¿Tú qué dices, Leonardo? ¿De qué específicamente? De Ajá. lo O sea, ¿qué de... pasaría si sacaras todo el agua Ah, de la tierra? ¿Cómo, ah, cómo se vería? pues básicamente sería mucho cambio de relieve generalmente, sobre todo Ujú, en las partes pues más hondas, que están como a que 11 kilómetros ujú, abajo ujú, del nivel del mar. Y pues también creo que habría este, pues una diferente presión, por ujú. ejemplo, si te vas a las partes más hondas que a una más Exacto. alta, ¿no? Exactamente. Vean, vamos a ver. Entonces, vean esta imagen, así se ve toda redondita. Vean esta imagen que os voy a poner acá. Vean, por ejemplo, ahora, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, ¿cómo se supone que es? O sea, ni siquiera es redonda porque hay unas partes bajas, ¿no? Otras partes altas. Y vean aquí, por ejemplo, todo esto es Australia, ¿no? Que es más alto. Estas son las fosas marianas, es como una especie de hoyo y esta es la parte caliente, ¿no? Y vean qué diferente se ve sin el agua, ¿no? Se ve muy diferente. Entonces, eso es uno. Y la otra es cuánto se calcula que sería el agua que está en la superficie. Entonces, se han hecho algunas proyecciones, por ejemplo, de cuánto es el agua que tenemos a nivel de superficie. Y entonces la imagen sería esta, ¿no? Si se fijan aquí, es una cosa de nada. O sea, tenemos aquí esto es el agua que está en toda la superficie.
¿no? En todo el mapa. Entonces es muy, muy superficial con respecto a lo que tenemos aquí, ¿no? Esta gotita de agua distribuida en todo lo que hay. Obviamente es un poco polémico pensar que solamente es esto. Digamos, se ve un poco forzado, pero bueno, es la idea que tenemos ahora, ¿no? De qué pasaría si no tuviéramos el agua. Perfecto. ¿No? O en donde se concentra prácticamente el agua. Muy bien. Y tenemos, obviamente, hay que aprenderse también una cuestión básica de aprenderse, que creo que lo sabe muy bien, la parte de los continentes y la parte de los océanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un océano? Pues el tamaño, ¿no? Entonces, el Pacífico, el Atlántico, el Índico, ¿no? A que sea el Pacífico, el Antártico está acá abajo y el Ártico que está acá arriba. Entonces, esos son los océanos, son grandes y están extensos. La cuestión con los mares, ajá, es esto. Por ejemplo, esto es el Golfo Pérsico, ¿no? Acá, toda esta parte es del Golfo Pérsico, este es el mar de Bengala, este es el mar de China, ¿no? Este es el Golfo de México, este es el mar Caribe, este es el mar de Cortés, este es el mar en este caso de Río de Plata, en fin, ¿no? Y aquí vamos a tener otro, este es el mar Mediterráneo, este que está aquí adentro, el mar Caspio, ¿no? Acá el mar del norte tenemos, aquí tenemos la bahía, ahí en Canadá, en fin. Entonces, si se fijan, es el tamaño que son y los mares, golfos, es lo mismo, nos funciona como lo mismo, son interiores y tienen en este caso cierta, por ejemplo, aquí una delimitación. Entonces, una de las preguntas que les hacen en el examen, muy clásica, es que, por ejemplo, aquí está Veracruz, ¿no? Y entonces les preguntan, ¿con qué océano, no, colinda Veracruz? Entonces, Veracruz en este caso no colinda con ningún océano, colinda con el Golfo de México, pero y luego el Golfo de México colinda con el Océano Atlántico, que son dos cosas diferentes. Entonces, para que no se vayan con la finta ahí, ¿no? Eso es muy importante. Esa es una pregunta clásica de examen, ¿no? O súper, súper clásica. Entonces, bueno, ahí tenemos, y aquí obviamente tenemos a ver, aquí tenemos los lagos, ¿no? La distribución, por ejemplo, océano, mar, se fijan adentro, río, laguna, ¿no? Lago es más grande, una laguna es más chica, el lago es más grande, y un arroyo, y el agua subterránea que tiene estos ríos subterráneos que son súper interesantes. Si un día se meten a uno, si no son claustrofóbicos, entonces será una experiencia padre. Si no, si son claustrofóbicos, ni lo intenten, ¿no? Aquí vemos otra vez los mares, vean al interior, mar de Siberia, el mar de Kara, el mar del norte, el mar Mediterráneo, el Golfo de Guinea, el de Bengala, ¿no? El de Siam, el Golfo de México, el de California, en fin, ¿no? Y esta es la zona de los grandes lagos, así se le conoce. Si se fijan, son muchas islas grandes, de gran tamaño, en este caso que están aquí puestas, ¿no? En la misma Groenlandia es una isla enorme ahí, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Muy bien. Entonces, ahora pasamos al otro punto, que es la parte de la atmósfera. Entonces, ya vimos los montes, que es la orografía, montes, tierras y cortezas, bueno, lo del agua y, en este caso, la atmósfera. Entonces, la atmósfera es muy importante porque nosotros tenemos esta atmósfera se define como, en este caso, una combinación de gases. Ajá, muy importante cómo tenemos esos gases, porque mucha gente piensa, pues, así como que pues no pesan, ¿no? Los gases están ahí y nada. No, toda esta combinación de gases tiene una importancia muy fuerte, tanto así que, por ejemplo, el 78%, ajá, en este caso tenemos ahí, y luego el 20%, esto es prácticamente nitrógeno y luego el otro es oxígeno y luego el 2% restante son otros gases, ¿no? Entre el ozono, el hidrógeno, ¿no? El flor incluso. Entonces, ojo, 78% es nitrógeno, ¿no? De toda esta
parte. Por eso cuando ustedes van en un avión que llega aquí a los 10.000 metros, ¿no? Ya no hay oxígeno y tienen que tomar, en este caso, tiene que ir la nave, pues, presurizada, es decir, tiene una presión. Y en este caso también es muy importante porque si no, nadie puede estar a esta altura sin un gas de oxígeno. El oxígeno se acaba por ahí de los 8.000, 9.000 metros de altura y ya deja de haber oxígeno. Entonces, esta primera capa con el oxígeno es la que se llama troposfera, muy, muy, muy importante, ¿no? Luego está la estratosfera, que es donde ya viajan aquí o llegan algunos cohetes. Luego tenemos acá la atmósfera, que es donde vemos las auroras boreales. Y luego ya estamos en órbita, que es la exósfera, o sea, fuera de la atmósfera. ¿Y alguien tiene una idea por qué no sale volando toda la atmósfera de la Tierra? ¿Por qué no se va? Es decir, ¿por qué no sale volando? Nicolás, ¿tienes alguna idea? ¿Por qué pasa eso? O ¿No? sea, Sí, lo ¿por qué no que, se va? ¿cómo puedo decirlo? O sea, Viene, como, bueno, podría ser por la gravedad. exacto, exactamente, eso es, ¿no? La gravedad. Ajá, entonces la gravedad hace que como estos gases, obviamente, pues son moléculas, pues obviamente, y átomos, pues obviamente también son atraídos por la fuerza de gravedad y no permite que se vaya y están en una situación casi de órbita, ¿no? Girando ahí. Entonces, una de las funciones, por ejemplo, de la atmósfera tiene una capacidad que se llama termodancia. No, espéreme. Una capacidad que tiene para autorregularse, ¿no? ¿Mm? Autorregularse. Es decir, la primera capa, por ejemplo, vienen los rayos del sol, la primera capa lo recibe, es muy caliente. Luego hay otra capa que es más fría, luego otra capa que es menos caliente y luego otra fría. Es decir, son como pequeños filtros, ajá, que van a hacer que finalmente llegue la temperatura necesaria para la vida. Y entonces, para que tengamos una vida como la que tenemos, pues prácticamente es de 26 grados, ¿no? Centígrados en promedio y tenemos una temperatura ideal para que se dé la vida, entonces a ese nivel baja. Pero acá arriba llega a estar, ¿no? A temperaturas altísimas, ¿no? Casi de 400 grados en este caso. Entonces, por ejemplo, cualquier cosa se quema. Y como también tiene rozamiento, por ejemplo, cuando entra una nave espacial o un meteorito, tiene rozamiento con todos estos materiales y por eso se incendia. ¿No? Se quema. Entonces un meteorito pequeño, cuando entra aquí, pues viene rozando tanto que pues, termina explotando, ¿no? Explota en el aire. Y hay otros que llegan a caer, bueno, porque son de mayor tamaño, pero también se van fragmentando. ¿No? O sea, se van fragmentando antes de poder entrar y tienen que ser, pues sí, de un tamaño considerable, pues para poder llegar aquí y hacer un impacto como el que mató a los dinosaurios, en fin, ¿no? Hace ya un buen rato, casi 65 millones de años se calcula. Entonces, obviamente todo esto de la capacidad de autorregularse de la atmósfera, pues va haciendo que nosotros pues podamos tener esta capacidad, pero también nos protege de los rayos, por ejemplo, de los rayos X, de los rayos solares, ajá, de los rayos ultravioleta, ¿no? Y tiene una capa de ozono que permite que todo esto no pase y conforme se va dando esta contaminación y lo vamos a ver un poco más adelante, va dando con fluorocarbons, entonces se van abriendo agujeros, en este caso de ozono, lo cual permite que entren todos estos rayos, ¿no? Y que se incrementen, por un lado, los casos de cáncer en la piel, en fin. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a la playa, pues es importantísimo, en este caso, o incluso cuando salen a la calle normalmente, que se pongan en este caso bloqueador solar, pues porque obviamente la atmósfera, pues también no tiene toda la capacidad, sobre todo para poder quitar o evitar este tipo de radiación solar, ¿no? Entonces, muy, muy, muy importante aquí cómo se da esto y cuál es la capacidad en este caso de la atmósfera. Y también mucho de las auroras boreales y todo esto se dan porque finalmente pasan
pasan por ahí, ¿no? Déjenme enseñarles algunas. Ah, eso sería padre que un día las vieran. Son súper interesantes. A ver, déjenme poner aquí. El esquema de cómo se ven. Aquí está, se las pongo. Y con esto vamos a ir terminando. Entonces, por ejemplo, vean, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, esta parte, como aquí está la Tierra, y lo que el núcleo genera esto que tenemos aquí es prácticamente el manto magnético, el campo magnético. Entonces, cuando el Sol en este caso tiene una explosión, viene el viento solar, ¿no? Y el campo magnético que se genera en el centro de la Tierra va a producir, en este caso aquí, ¿no? Pues prácticamente que no haya, que esto se desvíe, que esto se vaya para acá y esto se vaya para acá, o que el viento solar, ¿no? Cuando pasa, se desvía, pero se desvía menos, y entonces el viento solar lo que produce, pues prácticamente son estas auroras boreales, ¿no? Aquí ya. ¿No? Esto es muy bien padre, así como se ve, ¿no? Esta parte de aquí. Y acá hay menos, ¿no? Si se fijan, hay menos, pero también se dan. Y se van ahí los rayos solares. Entonces, esto produce que se vean este tipo de cosas. Por ejemplo, esto, ¿no? Entonces, esto que vemos aquí, prácticamente es, en este caso, los rayos del sol pasando a través de el campo magnético de la Tierra, ¿no? Es lo que se ve una aurora boreal, esto. Ujú. Y por eso se ve más en el norte. Perfecto. Muy bien. Y acá nos regresamos. Ajá. Entonces, bueno, y ya para terminar, pues aquí vemos un poco la atmósfera, ¿no? Cómo están en este caso las alturas que tiene. Entonces, si se fijan, los aviones, el avión promedio, en este caso, viaja a 10.000 kilómetros, en este caso de altura. Eso es lo que vemos. Por ejemplo, el Everest tiene 8.000 metros de altura, entonces puede pasar arriba del Everest, ¿no? Un avión supersónico un poquito más arriba, o los globos meteorológicos, estos que lanzaron los chinos y que pensaban los gringos que eran los ovnis, ¿no? Pues es un poco más arriba. Pero, por ejemplo, acá ya estas nubes, por ejemplo, nubes luminiscentes o los rayos cósmicos que entran, digamos, son los que entran cuando entra algún meteorito y vemos las estrellas boreales, vemos los cometas, entonces vemos estos aquí se desintegran a esta altura, y hay algunos aviones, por ejemplo el X-15, que puede volar a esta altura, ¿no? Vean, casi 100 kilómetros en este caso de altura, y pues, donde se ven las auroras, y la Estación Internacional Espacial está a casi 1.000 kilómetros, más bien a 100.000, y el Discovery, en este caso, que ya no existen estos, pues está aquí en órbita. O el telescopio Hubble, ¿no? Que está ya sobre todo a 500. Entonces, vean un poco ahí la diferencia que es, ¿no? Es impresionante cómo pueden volar estos objetos y pueden estar aquí, ¿no? Por ejemplo, es el que nos ha mandado unas imágenes impresionantes de las galaxias y del universo, pues porque no tiene ninguna interrupción aquí, ¿no? O sea, no hay nada que le interrumpe. Si nosotros vemos desde nuestro telescopio las estrellas, lo que vemos, vamos a ver cómo las estrellas, por ejemplo, se ven diferentes, brillan y todo, pues porque están cruzando, la luz cruza todo este tipo de gases que están aquí. ¿Sale? Muy bien, bueno, pues con esto terminamos hoy y nos vemos mañana para biología. ¿Sale? Tengan buena tarde y nos vemos mañana. Nos vemos, profe, cuídese. Luego, Hasta luego, igual para ustedes. Bye bye. Gracias, hasta luego. Igual, hasta luego.